¿Qué hace que una historia permanezca en la mente de las personas incluso después de más de 100 años? No siempre son los monstruos, ni los sustos, ni la oscuridad. A veces el verdadero miedo nace de la duda, de aquello que no podemos explicar, de las preguntas que quedan sin respuesta. Existen obras que no solo cuentan una historia, sino que juegan con nuestra mente y nos obligan a interpretar cada detalle. Y justamente hoy hablaremos de una novela considerada una de las mayores representantes del terror psicológico en la literatura universal. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos de Una vuelta de tuerca de Henry James. Antes de hablar más sobre la obra, es importante conocer un poco sobre el autor. Henry James fue un escritor y crítico literario nacido en Estados Unidos. Sin embargo, gran parte de su vida la pasó en Europa, especialmente en Inglaterra, país donde incluso obtuvo su nacionalidad. Henry James es reconocido por escribir novelas y relatos psicológicos, donde lo más importante no son las acciones exageradas, sino los pensamientos, emociones y conflictos internos de los personajes. Sus obras suelen explorar la mente humana, el misterio y la percepción de la realidad. Además, es considerado uno de los autores más importantes de la literatura moderna por su manera compleja y profunda de narrar las historias. La obra Una vuelta de tuerca tiene relación principalmente con Inglaterra, ya que la historia se desarrolla en una mansión inglesa y refleja el ambiente de la época victoriana. Una vuelta de tuerca pertenece al género de terror psicológico y novela gótica. Lo interesante de este libro es que el miedo no aparece mediante monstruos o escenas violentas, sino a través de la tensión, el misterio y la duda constante. También tiene elementos sobrenaturales, porque la historia gira alrededor de las apariciones y hechos extraños, pero nunca confirma completamente qué es real y qué no. Por eso la obra sigue siendo tan discutida hasta la actualidad. Una vuelta de tuerca narra la historia de una joven institutriz que acepta trabajar en una antigua mansión llamada Blee, ubicada en el campo inglés. Su misión consiste en cuidar y educar a dos niños huérfanos llamados Miles y Flora, quienes viven alejados de la ciudad, bajo la supervisión de algunos empleados de la casa. La propuesta parece perfecta para ella, especialmente porque es joven, tiene poca experiencia y desea demostrar que puede asumir una responsabilidad importante. Antes de llegar a la mansión, el tutor de los niños le pone una única condición: encargarse de absolutamente todo sin recurrir a él bajo ninguna circunstancia. La institutriz acepta el trato y viaja hacia Blee, llena de entusiasmo y expectativas. Al llegar, queda impresionada por la belleza del lugar y por el comportamiento de los niños. Flora y Miles parecen tranquilos, educados y demasiado perfectos para su edad. La institutriz rápidamente siente cariño por ellos y cree haber encontrado el trabajo ideal. Además, la señora Gross, el ama de llaves, le da una cálida bienvenida y trata de hacerla sentir cómoda dentro de la enorme mansión. Sin embargo, conforme pasan los días, empiezan a ocurrir situaciones extrañas que alteran la tranquilidad de la protagonista. Algunos comportamientos de los niños les parece un tanto difíciles de comprender, y ciertos silencios dentro de la casa generan una sensación incómoda. Poco a poco, esta institutriz siente que existe algo oculto en Blee, algo relacionado con el pasado de la mansión y con personas que vivieron allí antes que ella. La tensión aumenta cuando la joven empieza a notar presencias misteriosas alrededor de la propiedad. Su preocupación poco a poco se va acrecentando, sobre todo por proteger a los niños, y empieza a obsesionarse con descubrir qué es lo que realmente pasa. Leer Una vuelta de tuerca fue una experiencia bastante diferente a la que esperaba. Antes de empezar el libro, imaginaba encontrar una típica historia de terror llena de escenas fuertes o momentos de miedo directo. Sin embargo, me sorprendió descubrir que el verdadero impacto de la obra no está en los sustos, sino en la tensión psicológica que se mantiene durante toda la narración. Desde las primeras páginas sentí curiosidad por el ambiente que Henry James crea alrededor de la mansión y de los personajes. Todo parece normal al inicio, pero existe una sensación extraña que poco a poco se vuelve más intensa. Eso fue algo que me gustó mucho, porque la historia logra mantener el misterio sin necesidad de revelar demasiado. Mientras avanzaba con la lectura, empecé a desconfiar mucho de algunos personajes e incluso de la propia narradora. En varios momentos me cuestionaba si realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural, porque había cosas que no tenían alguna explicación como tal.
Esa duda constante hizo que la lectura fuera interesante, ya que nunca sabía qué exactamente pensar. Por otro lado, debo admitir que el lenguaje puede resultar un poco complicado al principio, especialmente porque pertenece a otra época y utiliza un tanto de descripciones largas. En algunos momentos se tiene que hacer una relectura para comprender mejor las ideas. Sin embargo, conforme la historia avanza, el misterio se vuelve tan interesante que eso deja de ser un problema. En mi opinión, Una vuelta de tuerca es una obra muy valiosa e importante dentro de la literatura, especialmente en el género de terror psicológico. Aunque fue escrita hace muchos años, sigue siendo capaz de generar tensión y despertar la curiosidad de lectores actuales. Uno de los aspectos que más he llegado a valorar es la forma en que Henry James construye el suspenso. A diferencia de muchas historias modernas que dependen de escenas rápidas o impactantes, esta novela trabaja el miedo de manera lenta y psicológica. El autor logra que el lector se siente incómodo, sin necesidad de explicar completamente lo que sucede. También considero que la profundidad psicológica de los personajes es un tanto impactante. La institutriz, por ejemplo, es un personaje complejo, porque transmite inseguridad, preocupación y obsesión al mismo tiempo. Gracias a eso el lector nunca está completamente seguro si debe confiar en ella o no. Otro aspecto positivo es que la obra permite múltiples interpretaciones. Algunas personas consideran que realmente ocurren hechos sobrenaturales, mientras que otras creen que todo puede explicarse desde un punto de vista psicológico. Esa ambigüedad hace que la novela sea interesante después de terminarla, porque invita al análisis y al debate. Además, pienso que el libro aborda temas muy importantes como el miedo, la manipulación, la inocencia y la percepción de la realidad. Todos estos elementos combinados convierten a la historia en algo mucho más profundo que simplemente una narración de fantasmas. En conclusión, recomendaría una vuelta de tuerca a las personas que disfrutan de los misterios psicológicos, las historias llenas de tensión y las obras que dejan un espacio para interpretar y reflexionar. Es un libro que demuestra que el verdadero terror muchas veces no está en lo que vemos, sino en aquello que imaginamos.